querido profesor y estimados compañeros. A continuación, mi compañero Hernández Rosby y el que les habla, vamos a exponer, mejor dicho, explicar la tarea 3.8 que nos dejó del DFD. Bueno, a continuación abrimos la carpeta y podemos ver que para resolver esto se tiene que realizar el diagrama. El diagrama. El primer paso es crear el diagrama. Bueno, como podemos ver aquí, este es el icono de salida. El icono de salida. Si pueden apreciar, por favor. El siguiente icono es el icono de lectura. Y nos vamos para abajo y vemos el icono de asignación. También podemos ver el icono ciclo para. Bueno, el ciclo para está incluido con este icono que podemos apreciar por abajo, con el icono que dice cierre. Ciclo para está vinculado con cierre, ¿sí? No se vayan a confundir. Y a continuación podemos ver también al icono de asignación nuevamente. Y por último, nos vamos a dar cuenta que tenemos el icono de salida que podemos ver aquí. Bueno, este es el diagrama que necesitamos primero para poder realizar el desarrollo de esta tarea. A continuación mi compañero Rosvin Hernández le va a dar la explicación de cómo es el procedimiento del desarrollo. Muy buenos días, profesor. Bueno, vamos a la pantalla y vemos en el programa de FD al icono de salida que nos sirve para escribir el texto e ingresar la cantidad de veces que se repetirá la operación. Bajamos y nos vamos al icono de lectura. Al icono de lectura. Para que nos sirve para iniciar la variable que empleará el contenedor, y después nos vamos a icono de asignación que el dato guardado, el valor de 0 se iniciará. Ponemos, como acá ven, dato que vamos a guardar y ponemos con un valor 0. Aceptamos y nos vamos al icono para, ciclo para, que viene con el icono de cierre, que nos sirve para al final arreglar incremento para cada repetición. Como ven, ponemos n, 0, el icono que presionamos de la variable, que es c, y 1 para repetir. Nos vamos abajo y seguimos nuevamente con el icono de asignación para aplicar dato más 1, como vemos acá en pantalla, y nuevamente bajamos a el icono de cierre, apretar dato para ver nuestro resultado. Vamos a ver el icono de cierre, que es finalmente, y nos vemos a reproducir play para ver la impresión en la pantalla que sale. Como ustedes ven, que dice ingrese la cantidad de veces que se repetirá la operación. Ponemos continuar y ponemos cualquier valor que queremos ver. Escribimos un valor
Pulsemos continuar. Nos va a salir la cantidad de veces que se va a repetir esta operación. Como ustedes ven. Y ahí eso fue todo. Ese fue el programa de FD. Bueno, doy pase a mi compañero Pacaya para que termine con ese trabajo. Ya. Bueno, profesor, lo importante de esta tarea que podemos rescatar es que nos ayuda a resolver problemas y esto hace que podamos entender el lenguaje de la computadora. Esto podría decir que sacaba algo significante para mí. Bueno, eso es todo por hoy y espero que les haya gustado. Gracias. Muchas gracias. Ah, ¿te quieres reír? Mátate de risa.